Me llamo Teresa Morales y ese día el notario dijo mi nombre como si no le importara. Teresa, Morales. Ni me miró. Tenía el aire acondicionado tan alto que me ardían las manos del frío. Y yo estaba con el vestido negro que usé para despedir a mi marido hacía apenas 40 días. Manuel. 34 años juntos. Me senté derecha, respirando con cuidado para no llorar. Cuando el notario aclaró la voz y empezó a leer, la tinta de su pluma rechinó sobre el papel y pensé en el sonido de las ruedas del suero en el hospital, ese chirrido que me acompañó los últimos meses. Yo, Manuel Ortega. Hasta ahí, todo normal, pero en la tercera hoja, cuando llegó a «Nombrá heredera universal a», no salió mi nombre, salió otro. Un nombre que me dejó vacía por dentro, como si me hubieran soplado el alma de un golpe. El salón olía a café recalentado y a papel viejo. Afuera chispeaba, esa llovizna terca de Guadalajara que moja sin hacer ruido. Yo sentí que el piso se inclinaba. Verónica, la hermana de Manuel, me apretó el hombro, pero no por cariño, fue un gesto de curiosidad disfrazada. El notario siguió leyendo como si estuviera anunciando el menú del día. Yo solo escuchaba mi propia respiración y una pregunta. ¿Cómo pudo? ¿Cómo firmó eso? ¿Cuándo? Si hasta para sostener la cuchara yo tenía que guiarle la mano. Si te gustan las historias reales llenas de emociones, suscríbete y acompáñame en cada nuevo capítulo. ¿Hay alguna objeción?, preguntó el notario sin levantar la vista. Levanté la mano. No me salía la voz. Tragué saliva. Quiero ver la firma, dije al fin. Acercó el documento. La rúbrica de Manuel estaba ahí, sí, con ese trazo final que se le torcía hacia abajo. Parecía su firma, pero algo me molestó. Una pequeña curva en la M que él solo hacía cuando estaba cansado y con dolor. En enero. Esa fecha me clavó una espina. En enero él estaba con diálisis 3 veces por semana. Apenas podía sostener un vaso. Verónica carraspeó. Teresa, hay que aceptar la voluntad de los muertos. No respondí. Lo único que acepté fue la carpeta manila con la copia simple que me tendió la secretaria. Una muchacha con uñas color vino que evitó mirarme a los ojos. Guardé la carpeta en mi bolsa, junto a un rosario de madera que ya estaba gastado de tanto apretarlo. Afuera, la calle estaba llena de charcos. Los autos pasaban despacio y dejaban un olor a gasolina mojada. Caminé bajo los portales con pasos cortos, como si mis piernas fueran prestadas. En la casa, el silencio me recibió como una sábana fría. Abrí la puerta y el olor a alcanfor y a crema de árnica me golpeó en el recuerdo. Ahí seguía la taza preferida de Manuel, con una grieta minúscula en el asa. Acaricié el borde. La cocina es pequeña, pero en mi cabeza guarda todas nuestras épocas. El primer sueldo, las peleas por tonterías, la vez que no alcanzó para el gas y calenté agua en resistencias para bañarlo. Encendí el comal para tostar una tortilla y que la casa oliera a maíz. Cuando uno se está desmoronando por dentro, necesita un olor que lo sostenga. En la mesa del comedor puse la carpeta. Saqué la copia y la extendí como si fuera un mapa. Leí en voz alta para asimilar. Herencia, cuentas, la casa, el taller de estanterías, incluso el Chevy viejo, todo a nombre de otra persona. No diré el nombre todavía. Solo diré que no era familia. No era nadie de nuestros. La lámpara del techo zumbaba como insecto. Apagué. Abrí la ventana. La lluvia traía un fresquito que me calmó la frente. Me fui al cuarto y jalé de debajo de la cama la caja azul donde guardo las cosas que no se tiran. Recibos doblados, radiografías, pulseras de hospital con su nombre, la libreta roja donde apunté cada medicamento, cada cita, cada peso que salió de mi monedero y del suyo para pelearle a la enfermedad.
Puse todo sobre la colcha. La tela huele a jabón de barra, a limpio de antes. Empecé a ordenar como lo hacía en el hospital. Pilas, fechas, clips. Encontré un papel con el membrete del mismo notario, fechado en diciembre. Una cita que nunca supe que existió. Me temblaron los dedos. Fui a la cocina por un vaso con agua y regresé al cuarto contando los pasos en mi cabeza para no desmayarme. 10, 11, 12. Respiré. En el buró quedó su reloj, detenido a las 3:17, la hora en que lo tomé de la mano, y le dije que podía irse en paz. «No te preocupes por mí, viejo, yo aquí me arreglo», le susurré entonces. ¡Qué ironía! Me senté en el piso con la espalda contra la cama y la caja azul frente a mí, como si fuera un altar. Pensé en febrero, en los días en que Manuel se quedaba dormido contra mi hombro mientras yo le cambiaba la manguerita del suero, en cómo se iba apagando de a poquito. Recordé la vez que se puso terco con la enfermera porque quería firmar el consentimiento solo. «Soy hombre, todavía puedo», dijo, y yo me reí para no llorar. Él era orgulloso, pero no imprudente. Para firmar un testamento hay que estar claro, hay que tener fuerzas, hay que saber lo que se está entregando. Ese enero, Manuel no podía ni sostener el control de la televisión. El teléfono fijo sonó y me asustó. Dejé que timbrara. Cuando paró, me fui al patio y miré el limonero que plantó Manuel el año que nos casamos. Tiene las hojas brillosas por la lluvia y de lejos parece que estuviera aplaudiendo. Arranqué una hoja y la apreté entre los dedos. El olor a limón me abrió un rincón de la memoria donde él aparece con la camisa desabrochada, serrín en el pelo y ese gesto de «todo va a salir bien, morena». Le hablé al limonero bajito, como a un hijo. Le prometí que nadie iba a sacarnos de esta casa sin que yo peleara. Regresé adentro, me lavé la cara y marqué un número que no usaba desde hacía años, el de don Casillas, el vecino que fue administrador en una fábrica y que entiende de papeles. «¿Teresa?», dijo, con esa voz ronca de quien fuma desde los 16. «Necesito que vea algo conmigo mañana», le pedí. «No se preocupe, yo voy». Colgué y me quedé un momento con el auricular en la mano, escuchando el eco viejo de la línea. Antes de dormir, puse la carpeta bajo la almohada, como cuando una guarda la carta más importante de su vida. Apagué la luz. La lluvia otra vez. El cuarto se llenó con ese golpeteo suave que a veces consuela y a veces recuerda. No dormí. A las 4 me levanté. Hice café de olla con canela y piloncillo y destejí el silencio de la madrugada con mis manos ocupadas. Lavé 2 tazas, doblé unas toallas, barrí la sala. Cuando amaneció, el cielo tenía un gris limpio y yo ya no temblaba. Nada más una cosa me faltaba: regresar al notario, mirar a los ojos al hombre que leyó mi nombre sin mirarme y pedirle una copia certificada de cada hoja, cada sello, cada constancia de esa firma hecha en enero. Tomé la caja azul, la carpeta, el rosario de madera y la libreta roja. Cerré la puerta con llave. Al salir, la calle seguía mojada. De lejos, un camión de gas tocó su canción desafinada y un perro se sacudió el agua como si se sacudiera una pena. Caminé despacio, con la bolsa pegada al pecho. No soy joven, pero tengo la espalda recta cuando hace falta. Hoy hace falta. Porque una cosa es llorar a tu muerto y otra cosa es dejar que te quiten la vida que construiste con él sin hacer preguntas. Y yo tengo muchas. Demasiadas para quedarme sentada mirando la pared. El notario me recibió con la misma cara de siempre, esa mezcla de prisa y aburrimiento que tienen los que se creen dueños del tiempo ajeno. Me ofreció asiento, pero yo me quedé de pie. «Vengo a pedir una copia certificada del testamento de mi esposo, Manuel Ortega». Él levantó una ceja. «Ya se la entregamos, señora». Esa era simple. «Quiero la certificada».
Completa, con los anexos y las firmas de testigos. Tecla el teclado con lentitud, sin mirarme. Claro, pero eso lleva unos días. Espero, respondí. Me senté al fin, apoyando las manos en el bolso. La oficina olía a papel y a desinfectante. Desde el pasillo llegaban murmullos de otras consultas. El reloj marcaba las 11 y yo sentí cada minuto como una piedra en el pecho. Cuando firmé el recibo de solicitud, noté en el papel un nombre que no recordaba. Silvia Cornejo, testigo. No era familiar, no era vecina, no era nadie que yo conociera. Volví a casa caminando despacio, repasando ese nombre como si fuera una espina bajo la lengua. En el trayecto, pasé frente a la panadería de don Lucho, el mismo que nos fiaba cuando Manuel y yo recién empezábamos. «Teresa, ¿cómo sigues?», preguntó. Sonreí con educación. «Ahí voy». Me ofreció un pan de elote, de los que le gustaban a tu viejo. Lo tomé, pero no probé bocado. En casa, me senté frente a la mesa y abrí la libreta roja. Empecé a anotar. Silvia Cornejo, buscar. Fecha del testamento, enero. Testigo 2, Víctor Peña. Ese nombre sí lo conocía. Víctor fue compañero de taller de Manuel, pero hacía años que no lo veía. En el último cumpleaños que hicimos, en la cochera, llegó borracho y discutió con Manuel por un préstamo. Pensé que se habían distanciado. ¿Por qué firmaría él como testigo de algo así? Esa tarde llamé a don Casillas. Llegó con una carpeta de plástico transparente y sus lentes colgando del cuello. «A ver, Teresa, muéstrame los papeles». Extendí la copia simple sobre la mesa. Él la examinó con calma, moviendo los labios mientras leía. «Esto no me gusta nada», murmuró. «¿Qué cosa?» «La fecha de protocolización. Mire, aquí dice 15 de enero, pero el número de folio corresponde a documentos del 27. Hay un salto de casi 2 semanas. O alguien metió este testamento después, o el notario no registró en orden». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Y eso se puede comprobar? Claro. Todo lo que pasa por notaría queda en el libro de protocolo, pero esos libros no son públicos. Solo un juez o un abogado puede pedir verlos. Se quedó pensativo un momento. «Yo tengo un amigo en el archivo general. Puedo preguntar discretamente». Le serví café y mientras bebíamos, la tarde se hizo lenta. En el radio sonaba un bolero viejo y los pájaros picoteaban las migas del patio. Cuando don Casillas se fue, la casa volvió a quedarse muda. Entonces abrí otra vez la caja azul. Revisé cada recibo, cada receta médica, cada nota del hospital. En una de las hojas, arrugada y manchada de café, encontré un número telefónico escrito con la letra de Manuel. No tenía nombre, solo los dígitos y la palabra Silvia. Llamé. Una voz de mujer joven respondió. ¿Sí? Disculpe, ¿hablo con la señora Silvia Cornejo? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Teresa Morales, la esposa de Manuel Ortega. Silencio. Largo. Ah, respiró hondo y su tono cambió. Señora Teresa, lo siento mucho por su pérdida. Gracias. ¿Podemos hablar un momento? ¿Sobre qué? Sobre el testamento. El silencio del otro lado fue aún más pesado. Luego, un suspiro. No por teléfono. Si quiere, nos vemos mañana. En el café frente al Hospital Civil, a las 10. Colgó. Esa noche no pude dormir. Afuera, el viento hacía sonar el tejado como si alguien caminara encima. Abrí la ventana y miré el cielo nublado. A veces, cuando el miedo no me deja en paz, le hablo a Manuel como si siguiera aquí. Si estás oyendo esto, viejo, dame una señal, una chiquita. Pero lo único que contestó fue un relámpago lejano, iluminando por un segundo el limonero. Al día siguiente me vestí con una blusa sencilla y un rebozo azul oscuro. En el espejo, me vi las ojeras marcadas. «Ánimo, Teresa», me dije, «no te vas a romper por esto.
Caminé hasta el café. Silvia ya estaba ahí, en una mesa junto a la ventana. Tenía unos 30 y tantos años, el cabello recogido y los ojos inquietos. Cuando me vio, se levantó. «Gracias por venir». Nos sentamos. Pedí un café de olla, ella un americano sin azúcar. Sus manos temblaban al sujetar la taza. «Usted quiere saber por qué aparezco como testigo, ¿verdad?». Asentí. Sí. Y también quiero saber quién la llevó con mi esposo. Silvia bajó la mirada. No sé por dónde empezar. «Por la verdad», le dije. Se quedó callada unos segundos y luego habló. «Yo trabajaba como enfermera en la clínica donde internaron al señor Manuel en diciembre. Un día vino una mujer a preguntar por él. Decía que era su prima. Ella fue la que trajo los papeles para firmar. Yo solo estaba ahí para ayudarle a sostener el bolígrafo». «¿Qué mujer?» No recuerdo su nombre completo, pero le decían Mara. El corazón me dio un vuelco. Mara. Ese nombre lo conocía. Era la ex secretaria de Manuel en el taller, la misma que renunció después de que yo la sorprendí llamándolo mi amor por teléfono. Silvia continuó. Yo no sabía que era algo tan importante. Me pidieron solo que firmara como testigo, que era un trámite de seguros. Lo juro, señora Teresa, no sabía que era un testamento. La miré fijo. En sus ojos no había malicia, solo miedo. Pagué los cafés y me levanté. Gracias por decirme la verdad. Ella me alcanzó antes de que saliera. Señora, hay algo más. Esa mujer, Mara, tenía las manos temblando cuando guardó los papeles. Dijo algo que me quedó sonando. Ya con esto, nadie la podrá sacar de la casa. Caminé de regreso con las piernas de trapo. Cada paso era una punzada. Mara. El nombre me martillaba la cabeza. Si eso era cierto, entonces Manuel no firmó por voluntad, lo hicieron firmar. Al llegar abrí la puerta y el aire de la casa me golpeó con su olor a pasado. Fui al cuarto, saqué del closet la vieja caja metálica donde él guardaba herramientas y, al fondo, encontré un sobre con el logo del taller. Dentro había recibos, pero uno estaba roto a la mitad, una factura a nombre de Mara Contreras. Me senté en la cama. La voz de Silvia aún me temblaba en la cabeza. Esa mujer había dicho, nadie la podrá sacar. ¿De qué hablaba exactamente? ¿De mí? El reloj del pasillo marcó las 6. Afuera comenzaba a oscurecer. Cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez desde que Manuel murió, sentí algo que no era tristeza. Era rabia. Esa noche la rabia me mantuvo despierta más que el café. No era una furia ciega, sino una claridad dolorosa, la de quien entiende, de golpe, que el amor no basta para protegerte de la traición. Caminé por la casa sin prender las luces. El piso frío bajo mis pies me devolvía un poco de calma. Cada rincón me hablaba de Manuel. Su gorra sobre la repisa, el cenicero con una colilla vieja, el olor a madera barnizada que nunca se iba del taller. Pero ahora, en cada cosa suya, sentía la sombra de alguien más. A medianoche abrí el cajón de su buró. Encontré el rosario que usaba en los últimos meses y un pequeño cuaderno de espiral, cubierto de polvo. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página tenía su letra desordenada. Si algo me pasa antes de arreglar lo del taller, Teresa debe hablar con el contador Ramiro. No mencionaba testamentos ni herencias, solo arreglar lo del taller. En las páginas siguientes había listas de materiales, pagos, encargos. Nada sospechoso. Pero en la última hoja había una frase escrita con tinta corrida. No confíes en Mara. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué lo escribió y no me dijo nada? ¿Tuvo miedo? ¿O ya estaba demasiado débil para enfrentarse a ella? Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. Afuera, los perros ladraban.
Me asomé por la ventana. Un coche blanco estaba estacionado frente a la casa, con el motor encendido. Esperé. Al cabo de unos minutos, se fue. A la mañana siguiente llamé al taller. Contestó un muchacho nuevo. ¿Ramiro está? El contador renunció hace 2 semanas, señora. ¿Sabe dónde puedo localizarlo? Creo que vive por el rumbo de Tlaquepaque, cerca del mercado. Tomé mi bolsa, el cuaderno de Manuel, y salí. El cielo estaba nublado, y el aire olía a tormenta. Caminé hasta la parada y subí al camión. Durante el trayecto, las calles pasaban como recuerdos viejos. El puesto de tamales donde desayunábamos, el hospital donde me aprendí cada pasillo. Todo parecía un eco. Ramiro me recibió en su casa, un cuarto con olor a cigarro y papeles húmedos. Cuando le mencioné el nombre de Manuel, bajó la mirada. Lo siento mucho, señora Teresa, era un buen hombre. Necesito saber si usted sabía algo sobre un testamento. Se quedó pensativo. Yo llevé las cuentas del taller hasta diciembre. Después, él me pidió que revisara unos papeles personales. Dijo que eran para poner todo en orden. Quedamos en vernos en enero, pero no llegó. Pensé que estaba más enfermo. Le mostré el testamento. Lo leyó en silencio. Cuando llegó al nombre de la heredera, se persignó. Mara Contreras. Lo sabía. Esa mujer no se despegaba de él los últimos meses. Decía que le ayudaba con los papeles, pero siempre buscaba quedarse a solas. Yo la vi firmar documentos en su escritorio cuando él dormía. ¿Podría testificar eso? Si hace falta, sí, pero necesitará pruebas. Ramiro me dio algo más, un sobre doblado. Manuel me pidió que se lo guardara. Dijo que solo debía dárselo si pasaba algo extraño. Adentro había una hoja escrita a mano, apenas legible. Teresa, si este papel llega a ti, es que ya no estoy. Perdóname por el silencio. Intenté protegerte, pero ellos no me dejaron. No firmé lo que dicen que firmé. Confía en Ramiro. Él sabrá cómo ayudarte. Te amo. M. Las lágrimas me cayeron sin permiso. El papel olía a él, a su perfume barato, a sus manos de carpintero. Lo apreté contra mi pecho y supe que no estaba loca, que mi instinto no me había traicionado. Salí de la casa de Ramiro con la carta guardada bajo el rebozo. El sol empezaba a abrirse paso entre las nubes. Caminé sin rumbo, con el corazón enredado entre dolor y alivio. En la esquina, un taxi se detuvo. Dentro, una mujer de cabello teñido en rojo me observaba fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, encendió un cigarro y sonrió. La reconocí enseguida. Mara. El taxi arrancó despacio, siguiéndome unos metros. Sentí el sudor en la nuca. Crucé la calle y entré a una tienda, fingiendo mirar los estantes. Desde la ventana, la vi girar la esquina y desaparecer. Compré una botella de agua solo para tener algo en las manos. Cuando llegué a casa, el miedo se transformó en otra cosa, en decisión. Puse la carta sobre la mesa, al lado del testamento. 2 pedazos de verdad enfrentados, uno frío y oficial, el otro tembloroso, humano. Me senté, respiré hondo y tomé el teléfono. ¿Despacho del licenciado Méndez? Sí, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito iniciar una impugnación de testamento. ¿Tiene pruebas? Las tengo, y si no son suficientes, las conseguiré. Colgué. Afuera, el viento comenzó a soplar fuerte. Cerré las ventanas y dejé que la lluvia golpeara el techo. Por primera vez en semanas, no sentí miedo, sentí propósito. Esa noche abrí el cuaderno de Manuel otra vez y escribí debajo de su última frase: «No te preocupes, viejo. Esta vez, yo sí voy a luchar por los dos». La mañana siguiente amaneció con un sol claro, como si el cielo se hubiese lavado de toda tristeza. Pero dentro de mí el peso seguía igual. Puse agua a hervir para el café.
Abrí las cortinas y me quedé mirando la calle. Nada se movía, salvo una hoja que el viento empujaba de un lado a otro. En la mesa, los papeles esperaban. El testamento, la carta de Manuel, la libreta roja. Todo dispuesto, como un campo de batalla. A las 10 en punto llegó el licenciado Méndez. Era un hombre mayor, de voz serena y ojos de quien ha visto demasiadas injusticias. Traía un portafolio de cuero y un respeto raro, de esos que ya no se ven. «Señora Teresa», dijo al saludarme, «don Casillas me habló de su caso. Leí lo que me envió». Asentí y le tendí la carta de Manuel. La leyó en silencio, moviendo apenas los labios. Cuando terminó, la dobló con cuidado. «Esto puede cambiarlo todo». Le conté lo de Silvia, lo de Mara, lo del notario. Méndez anotaba sin interrumpir. Si esa mujer falsificó la firma, necesitamos una pericia caligráfica y una orden judicial para revisar el libro de protocolo. Con la carta y el testigo Ramiro, tenemos una base sólida. Mientras hablaba, mi corazón se aceleraba. Por primera vez, no me sentía sola. «¿Y si Mara intenta detenernos?», pregunté. «Entonces tendrá que explicar ante un juez por qué estaba presente cuando su esposo firmó en estado grave». Esa misma tarde fuimos a la notaría. El notario fingió sorpresa cuando vio a Méndez. «Licenciado, licenciado, no esperaba verla por aquí». «Venimos a revisar el protocolo del 15 de enero», respondió él con voz firme. «Necesito verificar la autenticidad de un documento». El hombre tragó saliva. «Eso necesitaría autorización judicial». «Ya la tenemos», dijo Méndez, mostrando un sobre sellado. El notario palideció. Tardó minutos en traer el libro, pesado, de cuero oscuro. Lo puso sobre la mesa como quien entrega una confesión. Méndez lo abrió y buscó la página indicada. Yo me incliné para mirar. En el folio del 15 de enero, efectivamente estaba la firma de Manuel. Pero había algo más. El trazo de la tinta era más nuevo que el resto. Se notaba el brillo, la diferencia de tono. «Esta tinta no tiene más de 2 semanas», murmuró Méndez. «Y aquí dice que el acta fue asentada hace más de 3 meses. ¿Es una falsificación?» El notario intentó justificarlo. «Debe ser un error de registro». «Un error que puede costarle su licencia», replicó Méndez. El hombre se hundió en la silla. «No lo hice por maldad. Me presionaron». «¿Quién?», pregunté yo, conteniendo la respiración. «Una mujer, Mara Contreras, dijo que tenía autorización de su esposo, que usted estaba de acuerdo. Trajo los papeles ya listos». Salimos de ahí con la copia certificada del protocolo. Afuera, el sol caía fuerte, pero yo sentía frío en las manos. Caminamos hasta la plaza. Méndez me dijo: «Con esto, mañana mismo presento la demanda». Si el juez la acepta, el testamento queda suspendido hasta nueva orden. Asentí, pero por dentro todo me temblaba. ¿Y si no lo logramos? Entonces por lo menos sabrá que luchó. Y a veces, eso basta para que la justicia despierte. Al llegar a casa, me senté junto al limonero. Las hojas brillaban bajo la tarde, y pensé que tal vez Manuel me escuchaba desde algún rincón del aire. «Estamos cerca, viejo», le dije bajito. «Ya casi». Pero cuando me levanté para entrar, vi algo extraño. En el suelo, justo junto al portón, había un sobre sin remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro, una foto. Era yo, hablando con el licenciado Méndez en la notaría, tomada desde la calle. Detrás, un mensaje escrito con tinta roja. «No sigas. No sabes con quién te estás metiendo». El sobre me cayó de las manos. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía.
solo el sonido de un camión lejano y el zumbido de las cigarras. Cerré el portón con llave y respiré hondo. El miedo quiso volver, pero ya no tenía fuerza. Fui hasta la cocina, encendí la hornilla y puse agua a calentar. Mientras el fuego crecía, dije en voz alta, solo para mí: «Demasiado tarde, Mara. Ya no tengo nada que perder». Esa noche no hubo lágrimas, solo un plan. Llamé a Ramiro, a Silvia y al licenciado. «Necesito que mañana estén en el juzgado», les dije. «Vamos a contar todo, hasta el último detalle». Colgué el teléfono. Afuera, el viento movía las ramas del limonero como si aplaudiera. Amaneció con un aire denso, pesado, como si el día ya supiera lo que iba a pasar. No dormí en toda la noche. Me vestí despacio, con una blusa blanca y el rebozo que Manuel me había regalado el día de nuestro aniversario número 20. Quería sentirlo cerca. Mientras me peinaba frente al espejo, recordé su voz. «Tere, tú eres más fuerte de lo que crees». Y por primera vez en semanas, le creí. El licenciado Méndez me pasó a buscar a las 9. En el asiento trasero venían Silvia y Ramiro. Los tres íbamos callados. El auto avanzaba entre calles grises, llenas de vendedores ambulantes, mientras el sol apenas se abría paso entre las nubes. Nadie dijo una palabra. En la radio sonaba un noticiero, y cada voz me sonaba lejana, como si el mundo estuviera ocurriendo en otro sitio. Llegamos al juzgado, un edificio viejo, de paredes agrietadas, con un olor a humedad y burocracia. Subimos las escaleras despacio. En el pasillo había otras personas, cada una con su propio dolor, con sus carpetas, con su esperanza arrugada entre los dedos. Cuando entramos a la sala, el juez ya estaba sentado. Era joven, pero su mirada cansada parecía de alguien que había visto demasiadas verdades disfrazadas de mentiras. El licenciado comenzó a exponer el caso. Yo lo escuchaba en silencio, con las manos apretadas en el regazo. Silvia declaró primero. Contó todo. Cómo vio a Mara en la clínica, cómo le dijeron que era solo un trámite, cómo Manuel apenas podía sostener el bolígrafo. Ramiro corroboró lo de la factura y la carta que había guardado. Cuando llegó mi turno, el juez me pidió ponerme de pie. «Señora Morales, ¿puede explicar por qué considera que este testamento es falso?» «Porque el hombre que amé 40 años no habría borrado mi nombre de su vida». El juez bajó la mirada. «Necesito pruebas, no emociones, señora». Entonces extendí la carta de Manuel. «Aquí están las pruebas, y su voz también». El silencio fue absoluto. El juez leyó en voz baja. Luego pidió la copia del protocolo. Méndez señaló las diferencias de tinta, las fechas, la falta de coherencia. Todo encajaba. Todo, menos el motivo. «¿Por qué alguien haría algo así?», preguntó el juez. Méndez miró hacia mí. «Por dinero, señor juez. La propiedad que se pretendía transferir está valuada en más de 3 millones de pesos». El juez asintió y pidió un receso. Salimos al pasillo. Mis piernas temblaban. Silvia me ofreció agua. En ese momento, un guardia se acercó con un sobre. «Señora Morales, esto acaba de llegar para usted». Lo abrí. Era una notificación. Mara Contreras había solicitado una orden de restricción en mi contra por acoso y difamación. Sentí que el aire se me iba. Méndez me quitó el papel de las manos. «Es una maniobra. Quieren intimidarla». «No lo lograrán», dije, aunque por dentro me ardía el miedo. Minutos después nos llamaron de nuevo a la sala. El juez había revisado todo y ordenó una verificación inmediata de la firma.
Se suspende temporalmente el testamento de Manuel Ortega hasta que se determine su validez legal, dictó. Sentí que me aflojaban las rodillas. No era el final, pero era el primer respiro en semanas. Al salir del juzgado, el aire olía a lluvia y polvo. Ramiro me abrazó con cuidado. Lo logramos, Teresa. El juez los escuchó. No, Ramiro, respondí despacio. Esto apenas empieza. En la esquina, un coche negro estaba estacionado. El vidrio bajó apenas un poco y detrás vi un rostro que ya conocía. Mara, sonriente, con unos lentes oscuros y un cigarro entre los dedos. El coche arrancó lentamente y se perdió entre el tráfico. Esa noche volví a casa exhausta. Encendí una vela frente a la foto de Manuel y dejé la carta junto a ella. Hoy empezamos a limpiar tu nombre, viejo, le dije bajito, y el mío también. Pero antes de acostarme, noté algo que me heló la sangre. En la puerta principal, justo bajo el pomo, había una marca en tiza blanca. Una cruz torcida, reciente. No era polvo ni suciedad. Era una señal. No dormí. Me senté junto a la ventana, con la luz apagada, mirando la calle vacía. Sabía que el enemigo ya no era solo legal, era personal. No sé en qué momento el miedo se transformó en un huésped que respira conmigo. Esa cruz en la puerta, la borré con un trapo húmedo, pero la sensación de que alguien me vigilaba no se fue. Me serví un café, aunque era de madrugada, y me senté junto a la mesa, donde seguían los documentos, como si fueran testigos de lo que estaba por venir. Afuera, los perros ladraban en cadena, esa clase de ladrido que anuncia presencia. Tomé la carta de Manuel. La releí despacio como si en cada palabra pudiera encontrar una instrucción escondida. No me dejaron. ¿Quiénes eran ellos? ¿Solo Mara? ¿O había más? Encendí la radio para no sentir el silencio tan grande. Una voz hablaba de política, otra de accidentes. Nada importaba. Hasta que escuché un nombre que me heló. Investigación por falsificación de documentos en la notaría número 6, involucrando a una asistente llamada Mara Contreras. Me quedé inmóvil. Subí el volumen. El locutor decía que la Fiscalía había abierto una investigación por denuncias similares de fraudes en testamentos. No era solo yo. Mara lo había hecho antes. Llamé al licenciado Méndez, aunque eran las 6 de la mañana. Licenciado, lo acabo de escuchar en la radio. Sí, Teresa. Me lo confirmaron anoche. Encontraron más casos. Personas mayores, enfermos. Siempre el mismo patrón. Mara usaba el mismo notario y falsificaban las firmas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, señora, usted no está sola. Colgué, y por primera vez en mucho tiempo respiré con alivio. Pero el descanso duró poco. Un golpe seco en la puerta me hizo sobresaltarme. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Un sobre grande en el piso. Nadie alrededor. Lo recogí con las manos temblando. Adentro, una sola hoja mecanografiada. Retira la denuncia. Último aviso. La hoja olía a perfume. Ese mismo perfume dulzón que Mara usaba cuando venía al taller. Sentí cómo me ardía la piel. No llamé a la policía. No quería más miedo. Quería respuestas. A las 9 me presenté en la Fiscalía con el licenciado Méndez. Le entregamos la nota al agente. Debe quedarse en casa, señora Morales, me advirtió. Ya tenemos vigilancia asignada para su seguridad. Pero yo sabía que no podía quedarme quieta. Tenía que entender por qué Manuel se había quedado atrapado en todo esto. Esa tarde volví al taller. Estaba cerrado desde que él murió. Las llaves aún colgaban del llavero del buró. Abrí la puerta y el olor a serrín me golpeó el pecho como una ola de recuerdos. El banco de trabajo seguía igual, con las herramientas ordenadas al milímetro. Manuel siempre decía, un taller es como un alma,
Si está en desorden, nada funciona. Caminé hasta el fondo, donde guardaba los planos. En una caja de madera encontré una carpeta vieja con cintas adhesivas. Dentro había facturas, croquis, pero una hoja se deslizaba entre medio. Era una copia de una escritura, con el sello de la notaría número 6. En el margen, una nota a lápiz. Propiedad en San Pedro Tlaquepaque. Proyecto Mara C. Sentí un frío en la nuca. Proyecto Mara C. La propiedad que mi esposo y yo habíamos hipotecado hacía años para ampliar el taller. El terreno aún estaba a nuestro nombre. ¿Era eso lo que buscaba? ¿Reactivar la escritura para venderlo? Fui hasta la ventana y miré hacia afuera. Una moto negra estaba estacionada frente al taller. El conductor tenía casco, pero su postura era familiar. Fingí no haberlo visto. Cerré la carpeta, la guardé en mi bolso y salí por la puerta trasera. Caminé por calles secundarias hasta llegar a la avenida. De regreso en casa, marqué al licenciado. Encontré algo, una escritura, un terreno que intentaban mover a nombre de Mara. ¿Está segura? Lo tengo en mis manos. No se mueva de ahí, voy enseguida. Colgué y me quedé mirando por la ventana. El limonero brillaba al sol. Supe que Manuel, de algún modo, me estaba guiando. Una hora después Méndez llegó con 2 agentes. Les entregué la carpeta. Uno de ellos asintió con gravedad. Esto es suficiente para incluirla en el expediente de fraude. Pero mientras hablaban, escuché un ruido afuera. Un motor. La misma moto. Corrí a la ventana. El conductor levantó la vista, me miró directo y aceleró. En el asfalto quedó un papel arrugado que el viento empujó hasta la puerta. Lo recogí con el corazón latiendo como tambor. Era una fotografía mía, recortada de algún periódico viejo, y en la parte de atrás otra frase, escrita con la misma tinta roja. Te advertimos. El agente la tomó, la observó y dijo con voz seca: Ahora esto ya no es una amenaza, es un intento de intimidación formal. Yo solo pensé en Manuel, en cómo él, incluso enfermo, intentó protegerme, y juré, frente a los 3 hombres en mi sala, que no iba a parar hasta que su nombre quedara limpio. Esa noche, antes de dormir, encendí otra vela. La luz bailaba suave sobre la foto de mi esposo. Viejo, susurré. Me quisieron asustar, pero olvidaron una cosa. Me crié en esta tierra, entre mujeres que no se doblan, y aunque tiemblen las manos, el corazón no se rinde. Aflojé el rebozo, me senté junto a la ventana y escuché el viento. Afuera, la cruz de tiza no volvió a aparecer, pero en el aire flotaba algo nuevo, la sensación de que lo peor aún no había pasado y de que al amanecer iba a descubrir algo más grande que una traición. Amaneció con un silencio extraño, no el silencio de la calma, sino ese que precede a una tormenta. El aire estaba denso, inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración. Me levanté antes del amanecer y abrí las cortinas. El cielo era de un gris casi metálico. Las calles vacías, el limonero quieto. Ni los pájaros cantaban. Encendí la cafetera y me serví una taza sin azúcar. En la mesa, la carpeta del terreno, la carta de Manuel y los recortes de las amenazas seguían ahí, como piezas de un rompecabezas que aún no terminaba de armarse. A las 8 sonó el teléfono fijo. «¿Señora Morales?», dijo una voz masculina. «Sí, ¿quién habla?». «Soy el agente Valdez. Tenemos novedades del caso. Encontramos registros de transferencias bancarias a nombre de una empresa fantasma. Aparece un depósito grande a la cuenta de la señorita Mara Contreras. ¿De cuánto hablamos?». «Más de 3 millones de pesos». El número me dejó sin aire. Era exactamente el valor de la propiedad. El agente continuó. «Y hay algo más. Los pagos provenían de un tal Corporativo San Pedro S.A., que resulta estar vinculado con el mismo notario que firmó el testamento. Estamos solicitando la orden para registrar sus oficinas».
Apreté el auricular con fuerza. Entonces todo estaba planeado desde antes de que Manuel muriera. Sí, señora. Y usted fue la única que no debía enterarse. Cuando colgué, sentí que me ardían los ojos, no de tristeza, de indignación. Me quedé quieta un rato mirando el vapor que salía del café. Recordé la última vez que vi a Mara, meses antes de la muerte de Manuel. Ella vino al taller con una carpeta diciendo que era una cotización pendiente. Le ofrecí café y me respondió con esa sonrisa falsa, educada. Ahora entendía que ese día había venido a firmar nuestra desgracia. A media mañana llegaron el licenciado Méndez y don Casillas. Los dos traían expresión seria. «Tenemos una cita con la fiscal», dijo Méndez. «Va a incluir el fraude inmobiliario en la denuncia». Salimos los tres. El calor apretaba y el cielo, aunque nublado, parecía arder. Mientras caminábamos hacia el coche noté algo. Un sedán gris estacionado al otro lado de la calle. En el asiento del conductor, un hombre con lentes oscuros observaba hacia mi casa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, encendió el motor y arrancó sin prisa, como si quisiera que supiera que me había visto. «Nos están vigilando», murmuré. «Déjelos», respondió Méndez. «Cuanto más nerviosos estén, más errores cometerán». En la fiscalía, la fiscal Moreno nos recibió en una oficina austera llena de carpetas apiladas. Escuchó todo con atención, sin interrumpir. Luego dijo: «Vamos a pedir protección temporal para usted, señora Morales. Pero también necesito que esté preparada. Si esto es tan grande como parece, vendrán por usted». «Ya vinieron», respondí con voz firme, «y sigo aquí». Esa tarde firmamos nuevas declaraciones, entregamos copias de la carta de Manuel y las fotografías de las amenazas. Cuando salíamos del edificio, un agente se acercó con un sobre sellado. «Esto acaba de llegar del registro de propiedades», dijo. «Encontramos algo que debería ver. Lo abrí allí mismo, en la acera. Era un documento antiguo, una escritura de 1987, el año en que Manuel y yo compramos nuestra casa. Pero lo que me heló la sangre fue la anotación al final. Propiedad sujeta a hipoteca colateral a favor de Corporativo San Pedro S.A., renovada en enero de este año». Enero. Otra vez enero. El mes del testamento. El mes de su muerte. Todo coincidía. «¿Cómo es posible?», pregunté. Méndez frunció el ceño. «Lo renovaron con una firma falsa. Quieren apropiarse también de la casa». Volvimos en silencio. Ya no sentía miedo, solo cansancio. Un cansancio profundo, de esos que pesan más en el alma que en los huesos. Al llegar, abrí la puerta y me detuve en seco. Sobre la mesa, donde antes estaban los papeles, ahora había un solo objeto: la taza preferida de Manuel. Limpia, brillando, colocada exactamente en el centro. No la había dejado ahí. El aire de la casa estaba frío, demasiado frío. Salí al patio, buscando alguna señal de intrusión, pero todo estaba intacto. En el limonero, una hoja se balanceaba, aunque no soplaba viento. Y justo ahí, colgado de una rama, vi un pedazo de cinta negra. Era un listón, como los que usan para cerrar sobres. Lo tomé con cuidado. En el borde había letras diminutas, marcadas con pluma dorada. M.C. Mara Contreras. Esa noche dormí en el sillón, con la luz encendida y la carpeta abrazada contra el pecho. No sabía si era una advertencia o un juego, pero entendí algo. Mara no solo quería el dinero, quería destruir la memoria de Manuel,
borrarlo de mi vida, como si nunca hubiera existido. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, decidí que ya no iba a esconderme. Tomé el teléfono, marqué el número de la fiscal y dije con voz firme: «Quiero que la arresten, no por mí, por él». La fiscal suspiró. «Lo haremos, señora, Pero necesito que esté lista para declarar en el juicio. Y habrá prensa. Esto va a salir a la luz». que salga», respondí. Que todos sepan quién fue mi esposo y quién intentó robarle hasta la muerte. Esa tarde, mientras firmaba la declaración final, la luz del atardecer cayó sobre la foto de Manuel. Su sonrisa parecía más viva que nunca. Me incliné, toqué el marco y susurré: «Viejo, ya casi termina, pero cuando acabe, quiero contarte algo, que sobreviví». El día del arresto fue más silencioso de lo que imaginé. Ni sirenas, ni gritos, ni drama. Solo la voz contenida de la fiscal Moreno al teléfono. «Señora Morales, la detuvimos esta mañana». Me quedé inmóvil, con la taza de café en la mano. «¿Mara?» «Sí, en una oficina de bienes raíces, intentando retirar dinero de una cuenta vinculada al fraude. Ya está bajo custodia». Me senté despacio. No lloré, no sonreí, solo respiré. Después de tantas semanas viviendo con el miedo en el pecho, la calma me resultó extraña, casi sospechosa. «¿Y el notario?», pregunté. «Colabora con nosotros. Su testimonio confirma todo lo que sospechábamos: falsificación de documentos, suplantación de identidad, manipulación de pacientes vulnerables». «¿Y mi casa?». «Segura. Todo volverá a su nombre en cuanto concluya el juicio». Colgué. Miré a mi alrededor. Las paredes de mi casa, la mesa, el limonero a través de la ventana. Todo seguía igual, pero nada era lo mismo. Había recuperado la propiedad, sí, pero algo dentro de mí ya no volvería a ser la Teresa que comenzó esta historia. Encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo, de esos que Manuel cantaba desafinado mientras serruchaba madera. «Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones». Cerré los ojos y sonreí. A media mañana llegó el licenciado Méndez con una carpeta bajo el brazo. «Vengo a que firme el cierre del proceso preliminar», dijo. Su voz, siempre formal, tenía hoy un matiz cálido. «Felicidades, señora, ganó». «No gané, licenciado», respondí. «Solo sobreviví». Él asintió, sin discutir. Dejó la carpeta en la mesa y antes de irse, me dijo algo que me quedó grabado. «No todas las victorias se celebran con aplausos, Teresa. Algunas se honran con silencio». Cuando se fue, el reloj marcaba las 12. Salí al patio y me quedé mirando el limonero. En una rama baja, el listón negro seguía ahí, moviéndose apenas con el aire. Lo desaté con cuidado. Lo llevé al interior y lo dejé sobre la mesa, junto a la carta de Manuel. «Ya no me asustas», pensé. Los días siguientes pasaron lentos. Venían periodistas a tocar la puerta, vecinos curiosos que fingían traer pan solo para preguntar. Yo respondía poco. «La justicia está haciendo su trabajo», decía, y cerraba la puerta. Me dediqué a limpiar la casa, a cocinar de nuevo, a recuperar rutinas. Por las noches, hablaba con Manuel en voz baja, como si siguiera en su sillón. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Silvia. «Señora Teresa, necesitaba contarle algo». «Dime, hija». Fui a declarar otra vez. Mara lloró frente al juez. Dijo que no quería hacerle daño, que solo cumplía órdenes. ¿Órdenes de quién? De una persona que nunca nombró. Dijo que él era quien lo planeó todo. Colgué despacio. El aire volvió a pesarme en los hombros. Él. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada junto a la vela de la foto de Manuel, viendo cómo la cera se derretía lentamente. ¿Y si el plan no era solo de ella?
¿Y si alguien más estaba detrás desde el principio? A la mañana siguiente, el licenciado Méndez vino con el expediente completo. Van a extender la investigación a la empresa que financiaba las operaciones, pero hay algo que debería ver. Abrió la carpeta y sacó una copia de un correo electrónico hallado en la computadora de Mara. El remitente era un nombre que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Víctor Peña. ¿El del taller?, pregunté. Él mismo. Al parecer fue él quien contactó a Mara. Él conocía sus debilidades. Le prometió una comisión si lograba transferir los bienes de Manuel antes de su muerte. Me quedé sin palabras. Víctor, el amigo de juventud de mi esposo, el que venía los domingos a jugar dominó, el que decía hermano al hablarle. Ese mismo. ¿Está detenido? Aún no, pero lo estarán buscando pronto. Entonces todavía no termina, dije. Salimos al patio. El sol estaba alto, el limonero lleno de flores. Méndez se detuvo un momento, respiró el aire tibio y murmuró: ¿Sabe algo, Teresa? Manuel estaría orgulloso de usted. No supe qué responder. Me limité a mirar las ramas verdes que se mecían suaves. Dentro de mí algo se movió. Una mezcla de alivio y tristeza, como cuando el llanto se agota, pero el alma sigue llorando. Esa noche, escribí una última línea en la libreta roja de Manuel, justo debajo de su frase: «No confíes en Mara». Cumplí, viejo. La verdad salió a la luz. Cerré la libreta, apagué la vela y me quedé en silencio, escuchando cómo la lluvia empezaba a caer sobre el techo, suave, constante, limpia. Esa noche llovió como si el cielo también quisiera limpiar todo lo que había pasado. Me quedé en el sillón con la ventana entreabierta, escuchando el sonido del agua caer sobre las tejas. El aire olía a tierra mojada, a renovación. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo ni rabia, solo un cansancio sereno, de esos que llegan después de una batalla que uno sabe que ya ganó, aunque no haya aplausos ni trofeos. Al día siguiente, el sol salió tímido. Las calles estaban llenas de charcos y hojas caídas. Fui al cementerio con un ramo de flores amarillas, las favoritas de Manuel. Caminé entre las lápidas, sintiendo el crujido del barro bajo mis zapatos. Llegué a su tumba, limpia, sencilla, con su nombre grabado en letras que aún brillaban. Me agaché y pasé la mano por la piedra fría. «Viejo, ya está», dije bajito. Todo terminó. El viento sopló suave, moviendo las flores como si me respondiera. Saqué del bolso la carta que me dejó y la volví a leer una última vez. No lloré. Esta vez sonreí. La doblé con cuidado y la guardé dentro de una pequeña caja de madera junto a una foto nuestra. La enterré al pie del limonero del cementerio, ese que crece junto al muro. Quería que su voz se quedara ahí, entre la tierra y el aroma del limón, mezclada con la mía. Cuando regresé a casa me esperaba un sobre sellado. Era del juzgado. Dentro, la resolución final. El testamento de Manuel Ortega se declara nulo por falsificación y coacción. La propiedad, el taller y la casa quedaban oficialmente a mi nombre. Sentí que mis manos temblaban, pero no por debilidad. Era alivio puro. Fui hasta el taller, abrí las ventanas y dejé que entrara la luz. Todo seguía igual: el banco de trabajo, el olor a madera, las herramientas alineadas. Tomé el martillo viejo, el que él usaba siempre, y lo colgué en la pared principal. «Ya puedes descansar, viejo», murmuré. Mientras barría el polvo del suelo, encontré algo que no había notado antes: una moneda vieja oxidada metida entre las tablas. Era una de esas que Manuel guardaba para la suerte. La recogí, la limpié con la mano y la guardé en el bolsillo. Esa tarde vino el licenciado Méndez con los papeles finales. «Todo está en orden», dijo sonriendo. «Puede dormir tranquila, Teresa». «Hace mucho que no dormía de verdad», le respondí, «pero esta noche lo haré». Cuando se fue me quedé sola. Preparé café de olla con canela y piloncillo, como siempre le gustaba a Manuel.
Me senté junto a la ventana, mirando cómo el sol se escondía detrás del limonero. Sentí una paz tan profunda que me costaba creer que era mía. Pensé en todo lo que había pasado, el miedo, las mentiras, las amenazas, los rostros falsos, y también en las manos que me ayudaron, en Silvia, en Ramiro, en el licenciado, en la gente buena que aún queda en el mundo. Comprendí que la vida, incluso en sus momentos más crueles, todavía guarda espacio para la esperanza. Esa noche, antes de apagar la luz, abrí mi libreta nueva y escribí las primeras líneas sin temblar. Me llamo Teresa Morales. Perdí casi todo, menos la verdad. Y con eso, basta para volver a empezar. Cerré la libreta, respiré hondo y, por primera vez desde que Manuel se fue, dormí en paz. Al amanecer, el canto de los pájaros me despertó. El sol entraba por la ventana y el limonero brillaba cubierto de rocío. Me serví café, abrí la puerta y dejé que el aire fresco llenara la casa. Ya no había sombras, ni amenazas, ni miedo. Solo el silencio hermoso de un nuevo comienzo. El amanecer siguiente llegó dorado, limpio, con un olor a pan recién hecho y tierra húmeda. El viento traía el murmullo de los vendedores en la esquina y los primeros sonidos del barrio despertando. Me preparé un café, abrí las ventanas y dejé que el aire nuevo recorriera cada rincón de la casa. Después de tantas noches de insomnio, la luz entraba distinta, como si por fin me reconociera. Caminé por las habitaciones despacio. Cada una guardaba un pedazo de historia. En la pared del pasillo seguían las fotos de los años felices. Manuel y yo en el taller, en la playa, en aquella Navidad donde la risa nos alcanzaba a todos. Me detuve frente a una foto en particular. Él con su gorra vieja, el brazo en mi hombro, los dos cubiertos de polvo de madera. Me reí bajito. Mira, viejo, lo logré. Todavía estamos aquí. En el taller todo estaba en silencio. Las herramientas, limpias y ordenadas, parecían esperarlo. Me senté en su banco de trabajo y pasé la mano por la madera áspera. El olor a pino, a barniz, a esfuerzo, seguía vivo. En una esquina encontré una pequeña caja que no había visto antes. La abrí. Dentro había un trozo de papel amarillento con su letra torpe de los últimos días. Si estás leyendo esto, Tere, es porque todo se acomodó. No dejes que te cambien. Cuida la casa, cuida el limonero. Y cuando vuelvas a reír, hazlo sin miedo. Ahí sabré que estás bien. La risa me salió entre sollozos. Era como si me hablara desde algún rincón invisible del taller. Guardé el papel en el bolsillo y salí al patio. El limonero estaba lleno de flores nuevas. Me acerqué, toqué el tronco y cerré los ojos. El aire olía a limón fresco y promesas cumplidas. Los días que siguieron fueron tranquilos. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Empecé a escribir las historias que antes solo contaba de palabra. Recuerdos, fragmentos de mi vida con Manuel, de los años en que creí que todo se derrumbaba y, sin embargo, seguía de pie. Silvia me visitaba los domingos. Traía pan dulce y su sonrisa tímida. A veces hablábamos de su hijo, otras veces nos quedábamos calladas, mirando el limonero, cada una pensando en los suyos. Una tarde llegó una carta certificada del juzgado. La abrí con manos firmes. Era la notificación final. El caso había sido cerrado. Todas las propiedades, el taller, la casa, el terreno, quedaban oficialmente a mi nombre. Mara y Víctor enfrentaban cargos por fraude, falsificación y extorsión. No sentí alegría, solo una calma profunda, como si al fin pudiera respirar sin peso en el pecho. Esa noche cociné su platillo favorito, carne guisada con papas, tortillas calientes y café de olla. Puse 2 platos, aunque sabía que solo yo iba a comer. No lo hice por costumbre.
Lo hice por gratitud. Cuando terminé salí al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me senté bajo el limonero y abrí la libreta. Escribí: hoy por primera vez no tengo miedo, no de la soledad, ni del pasado, ni del futuro. El amor no se mide por lo que nos dejan, sino por lo que somos capaces de seguir cuidando. Y yo sigo cuidando, Manuel, de ti, de nosotros, de todo lo que fuimos. Cerré la libreta, la puse sobre las raíces del limonero y me quedé mirando el cielo largo rato. Sentí el aire tibio rozarme la piel y por un instante juré escuchar su voz, suave, risueña. Ya puedes reír, morena. Y reí. Reí con la risa limpia de quien después de perderlo todo, se encuentra a sí misma entre el polvo, la memoria y la vida que sigue. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, suscríbete y comparte este video para que más personas la conozcan. El amanecer siguiente llegó dorado, limpio, con un olor a pan recién hecho y tierra húmeda. El viento traía el murmullo de los vendedores en la esquina y los primeros sonidos del barrio despertando. Me preparé un café, abrí las ventanas y dejé que el aire nuevo recorriera cada rincón de la casa. Después de tantas noches de insomnio, la luz entraba distinta, como si por fin me reconociera. Caminé por las habitaciones despacio. Cada una guardaba un pedazo de historia. En la pared del pasillo seguían las fotos de los años felices. Manuel y yo en el taller, en la playa, en aquella Navidad donde la risa nos alcanzaba a todos. Me detuve frente a una foto en particular. Él con su gorra vieja, el brazo en mi hombro, los dos cubiertos de polvo de madera. Me reí bajito. Mira, viejo, lo logré. Todavía estamos aquí. En el taller todo estaba en silencio. Las herramientas, limpias y ordenadas, parecían esperarlo. Me senté en su banco de trabajo y pasé la mano por la madera áspera. El olor a pino, a barniz, a esfuerzo, seguía vivo. En una esquina encontré una pequeña caja que no había visto antes. La abrí. Dentro había un trozo de papel amarillento con su letra torpe de los últimos días. Si estás leyendo esto, Tere, es porque todo se acomodó. No dejes que te cambien. Cuida la casa. Cuida el limonero. Y cuando vuelvas a reír, hazlo sin miedo. Ahí sabré que estás bien. La risa me salió entre sollozos. Era como si me hablara desde algún rincón invisible del taller. Guardé el papel en el bolsillo y salí al patio. El limonero estaba lleno de flores nuevas. Me acerqué, toqué el tronco y cerré los ojos. El aire olía a limón fresco y promesas cumplidas. Los días que siguieron fueron tranquilos. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Empecé a escribir las historias que antes solo contaba de palabra. Recuerdos, fragmentos de mi vida con Manuel, de los años en que creí que todo se derrumbaba y, sin embargo, seguía de pie. Silvia me visitaba los domingos. Traía pan dulce y su sonrisa tímida. A veces hablábamos de su hijo, otras veces nos quedábamos calladas, mirando el limonero, cada una pensando en los suyos. Una tarde llegó una carta certificada del juzgado. La abrí con manos firmes. Era la notificación final. El caso había sido cerrado. Todas las propiedades, el taller, la casa, el terreno, quedaban oficialmente a mi nombre. Mara y Víctor enfrentaban cargos por fraude, falsificación y extorsión. No sentía alegría, solo una calma profunda.
como si al fin pudiera respirar sin peso en el pecho. Esa noche cociné su platillo favorito: carne guisada con papas, tortillas calientes y café de olla. Puse 2 platos, aunque sabía que solo yo iba a comer. No lo hice por costumbre, lo hice por gratitud. Cuando terminé, salí al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me senté bajo el limonero y abrí la libreta. Escribí: hoy, por primera vez, no tengo miedo. No de la soledad, ni del pasado, ni del futuro. El amor no se mide por lo que nos dejan, sino por lo que somos capaces de seguir cuidando. Y yo sigo cuidando, Manuel, de ti, de nosotros, de todo lo que fuimos. Cerré la libreta, la puse sobre las raíces del limonero y me quedé mirando el cielo largo rato. Sentí el aire tibio rozarme la piel y por un instante juré escuchar su voz, suave, risueña: ya puedes reír, morena. Y reí. Reí con la risa limpia de quien, después de perderlo todo, se encuentra a sí misma entre el polvo, la memoria y la vida que sigue. Pasaron los meses y la vida empezó a tomar ese ritmo lento y sabio que solo llega cuando el dolor ya no duele, sino enseña. El taller volvió a llenarse de ruido, el golpe del martillo, el olor a barniz, el canto de los pájaros entrando por la ventana abierta. No lo convertí en negocio otra vez, no tenía fuerzas para eso, pero lo mantuve vivo. Arreglaba pequeñas cosas para los vecinos, reparaba sillas viejas, fabricaba marcos para fotos. Y en cada pieza que terminaba, dejaba una pequeña marca escondida, una M y una T, entrelazadas. A veces me visitaban jóvenes del barrio, curiosos por aprender. Les enseñaba lo que Manuel me había enseñado a mí: cómo medir sin prisa, cómo escuchar la madera, cómo trabajar con las manos limpias y el corazón tranquilo. Uno de ellos, Diego, apenas 17 años, me dijo una tarde: «Doña Teresa, su taller huele a casa». Y entendí que sí, que eso era lo que había recuperado: mi casa, mi lugar, mi historia. Silvia, la enfermera, se convirtió en una especie de hija adoptiva. Me acompañaba los domingos, me ayudaba con las compras y yo le contaba historias de antes. Un día me trajo una carta sin remitente. Venía del penal. Era de Mara. Perdóneme, no supe lo que hacía. Pensé que era solo dinero. Su esposo era un buen hombre. Me lo dijo el día que firmó. Me dijo: si algo pasa, Teresa sabrá entender. Y yo no entendí nada. Ojalá usted sí pueda. No sentí odio, solo un cansancio triste. Guardé la carta sin responder. Algunos pecados se limpian con el tiempo, no con palabras. Una tarde fui al cementerio. El sol caía dorado sobre las cruces. Me arrodillé frente a la tumba de Manuel y le hablé bajito. Te fuiste, viejo, pero dejaste tu lección. Que el amor verdadero no es aguantarlo todo, sino aprender a levantarse sin perder la ternura. Me quedé un rato largo, escuchando los sonidos del pueblo, las campanas, los niños jugando, el vendedor de tamales que gritaba a lo lejos. El mundo seguía girando, y por primera vez no dolía verlo avanzar sin nosotros. Volví a casa al anochecer. El limonero estaba en flor. Corté 3 limones, los puse en un frasco con agua y azúcar y preparé limonada. Me senté bajo el árbol con la libreta roja en las piernas. Escribí: la historia termina aquí, pero mi vida no. Perdoné. Y en ese perdón encontré la paz que Manuel quiso dejarme. Si alguien escucha esto, que sepa: no hay herencia más grande que la verdad y el amor que uno conserva dentro. Cerré la libreta, la guardé junto a la carta de él y sonreí. La noche era cálida y el aire traía olor a flores y promesas nuevas, porque, a veces, la justicia no llega en los tribunales, sino en el alma, y la mía, por fin, estaba en paz. Una mañana cualquiera, cuando el sol empezaba a filtrarse entre las hojas del limonero, sentí algo distinto en el aire.
No era nostalgia, ni tristeza. Era una especie de gratitud silenciosa, de esas que llegan cuando ya no esperas nada, pero la vida te regala algo más. Salí al patio con mi taza de café como todos los días. El olor a café de olla se mezclaba con el del limón, y pensé que ese era el perfume de mi nueva vida. El limonero estaba más grande, lleno de flores blancas. Al acercarme, noté algo brillante entre las raíces. Me agaché y encontré una pequeña figura de madera, una mariposa tallada. Era tosca, inacabada, pero supe enseguida que era de Manuel. Él solía hacer esas pequeñas tallas para practicar. Las dejaba por ahí, en cualquier rincón, pero esa nunca la había visto. En el reverso, grabadas con su letra, 3 palabras sencillas. Sigue viviendo, Tere. Me senté en el suelo, con la mariposa entre las manos, y lloré, pero de otro modo. No de tristeza, sino de alivio. Era como si el universo me hubiera mandado una señal, una última caricia. Entendí que la historia realmente había terminado, y que lo que seguía era solo vida. Ese mismo día tomé una decisión. Fui al taller y colgué un cartel nuevo, hecho a mano. Taller Morales, hecho con amor. No para vender, sino para enseñar. Los niños del barrio empezaron a venir por las tardes. Les enseñaba a lijar, a pintar, a cuidar las cosas. Les contaba historias. Algunas eran reales, otras inventadas. Pero en todas había algo de mí, algo de Manuel. Con el tiempo, el taller se llenó de risas. Las paredes que antes guardaban ecos de llanto, ahora resonaban con voces jóvenes, con esperanza. Los chicos me llamaban Doña Tere y me traían flores, pan o dibujos que colgaba en la pared. Una tarde, uno de ellos me preguntó: «Doña Tere, ¿por qué hace todo esto?». Le sonreí. Porque cuando una historia duele, hay que transformarla en algo que sirva. Y si puedo enseñar a alguien a no rendirse, entonces valió la pena vivirla. La vida siguió, sencilla, luminosa. La casa volvió a llenarse de aromas y de gente buena. Los domingos cocinaba para los vecinos, ponía música y a veces bailaba sola, riendo, sin miedo. Y cada noche, antes de dormir, le hablaba a Manuel, no con tristeza, sino con ternura. Le contaba lo del día, las risas, los planes, los sueños que aún quedaban. A veces el viento movía las ramas del limonero, como si respondiera. Y así entendí que no hay finales tristes, solo caminos que cambian de forma. Que la ausencia puede volverse compañía si uno aprende a mirar distinto. Porque Manuel no se fue, solo cambió de sitio. Ahora vive en cada historia que cuento, en cada mueble que arreglo, en cada niño que sonríe dentro del taller. Y yo, Teresa Morales, sigo viviendo, con amor, con memoria, con verdad, y con la certeza de que lo perdido no siempre se pierde, a veces florece. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas la conozcan.